Oiga, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta al facultativo? ¿Ya? El Papa Francisco estuvo muy complicado el último tiempo. De hecho, cuando aparece por primera vez después de haber estado internado más de 30 días... Claro, tenía una pulmonía bilateral severa. Sí, él vivió, recordemos que en 1957 estaba en el segundo año del seminario y él sufre un cuadro pulmonar muy serio que en definitiva los médicos tuvieron que extirparle parte del pulmón derecho. No completo, pero parte. Y él, el año 2021, no sé si se acuerdan que a raíz de una complicación en el colon, también lo operaron y le extirparon parte del colon. ¿Qué era lo que más le afectaba? La parte respiratoria pulmonar. Bronquitis obstructiva, asmática, decían los especialistas, que lo hacen hospitalizarse ahora. Posterior a eso desarrolla neumonía, tal como tú decías, Pri, bilateral. Incluso en un momento tiene otra complicación que no es exactamente lo mismo, que él vomitó y aspiró, hizo una neumonía aspirativa más encima de todo eso. ¿Sabes qué llama la atención además, doctor? Que en el fondo él estuvo estos 38 días hospitalizado. Él incluso cuando lo hospitalizan, le dice a su más cercano, de esto yo no voy a sobrevivir. O sea, olvídense que voy a salir de esta, no, porque ya había sido hospitalizado otras veces, ya había salido. Él ya se sentía muy debilitado, pero después logra salir adelante, ya era prácticamente milagroso. Y probablemente en ese segundo aire que es bien engañoso y ocurre habitualmente, sobre todo con los adultos mayores o quienes pueden estar en una situación muy crítica de salud, como en ese segundo aire y después... Pero ya... si ayer apareció, de hecho, dando la bendición Urbi et Orbi, que es en la Plaza San Pedro, que es una bendición muy habitual que hace toda la semana el papado. Y claro, y uno no podría pensar que horas después iba a fallecer. Claro. ¿Qué pasa ahí con...? Así es, pueden haber ocurrido varios fenómenos. El comunicado del Vaticano muy respetuoso, ya habla más bien de que ha vuelto a la casa del padre y no da muchos detalles de la parte médica, pero después de una hospitalización prolongada de 38 días permaneciendo en cama, levantándose a rato, pueden ocurrir algunos fenómenos. Desde luego, enfermedades inesperada y brusca como un cuadro coronario o arritmia, pero también un tromboembolismo pulmonar, que no es raro después de una hospitalización prolongada en un paciente mayor. El Papa tuvo cambios en los recuentos de plaquetas. Los médicos del Vaticano informaron esto, así que la posibilidad de una enfermedad tromboembólica al ser dado de alta. Lo bonito sí es que tuvo la oportunidad de volver, de bendecir. Sí, justo en la Semana Santa. En la Semana Santa y que de alguna manera fue un regalo que tuviera la oportunidad de despedirse. Sí, es una linda despedida. Mire, algunos medios están hablando de un ictus. No sé si tenemos aquí está, mira, un ictus. La posible causa de la muerte del Papa Francisco. ¿A qué se refiere con un ictus? Eso es una forma de mencionar el ataque cerebrovascular, o stroke o ictus, que podría haber tenido un ataque cerebrovascular y eso haber sido la causa. Y eso no se puede advertir, no se puede prevenir. Tiene que ver con la embolía, ¿no? O sea, son coágulos que de repente puede gatillarte en la cabeza o en el pulmón o en el corazón. Claro, y en este caso cuando ataca el cerebro, ahí se habla de ictus. Además, una persona que estaba muy deteriorada en su salud. Tenía una salud muy debilitada, además para eso había que agregarle una cantidad de antibióticos, se nota su rostro había cambiado, no podía deambular y todo eso lo afecta. Estaba hinchado precisamente por eso. Cuando la vimos, últimamente estaba así. Uno lo veía como hinchado. Claro, y si uno ve y lo compara con el rostro que tienes al otro lado, uno ve su mentón más dibujado, más claro. Las partes blandas entre la cara y el cuello están más hinchaditos. Y ojo, hablo de hinchado y no de gordura, porque uno podría decir, él no ganó
peso, lo que ganó fue líquido que se acumula. Una de las cosas que ocurre en eso son con cuadros cuando se ha necesitado mucho suero o cuando se han usado corticoides, que puede haber necesitado corticoides porque los médicos hablaban... Claro, y este cuadro de bronquitis asmática con obstrucción de los bronquios lo lograron sacar adelante, logró sobrevivir, estar presidiendo las festividades de Semana Santa, pero su salud estaba muy quebrantada y él tenía clara conciencia de lo que ocurría. Claro, ese es el tema, que él estaba tan consciente, incluso cuando estuvo hospitalizado, estaba tan consciente que él firmaba documentos y seguía trabajando en la habitación en la clínica donde estaba hospitalizado. Entonces, nunca se desconectó, no una persona que se haya desentendido del todo, sino que efectivamente, como dice usted, estaba muy consciente. No estuvo con pérdida de conciencia, no estuvo en coma, básicamente, sino que al parecer estuvo siendo tratado, digamos, hospitalizado, con oxígeno, pero... No con coma inducido, por ejemplo, que muchas veces a los enfermos se les trata así cuando el problema es muy grave, ¿no? Así es, y se recibió una serie de apoyos que no implicaban la necesidad de ponerle un tubo en su garganta y dejarlo inconsciente. Para haberlo entubado habría significado un coma inducido, de todas maneras. Claro, por lo menos durante algunas horas o a veces algunos días, depende del cuadro. Es probable que eso haya pasado, con una persona que tiene una neumonía grave. Así es, así es. Ahora hubo un esfuerzo por el manejo no invasivo, por el manejo con oxígeno, con otras terapias la mayor parte del tiempo en él. Pero existieron complicaciones, neumonía bilateral, neumonía aspirativa, que complicaron su manejo, pese a todo, y una larga hospitalización. Hoy en día las hospitalizaciones son cortas, 38 días, él sale, yo no lo ve entero, con voluntad. Incluso él tenía la preocupación de ir a la iglesia de Santa María de Fiori a agradecer. Se ve un papa con voluntad, con capacidad de tomar decisiones, en fin, hasta el último minuto. Y esta muerte, a pesar de que es una muerte en un contexto de enfermedad, es un poco inesperada, abrupta. Es abrupta. Es abrupta. Es que si uno lo vio ayer, saliendo al balcón en la Plaza San Pedro para dar la bendición Urbi et Orbi, y de repente te dicen, se murió. Es raro. Hace un mes atrás, como que se esperaba más esto. Claro. Cuando estaba hospitalizado. Cuando estaba hospitalizado. De hecho, lo conversábamos nosotros. O sea, seamos honestos. Priscila Carolina tenía la maleta hecha porque en cualquier minuto el Papa se nos... Es que el mundo estaba en alerta. De hecho, también se hablaba que la guardia del Papa, quienes están a cargo, por ejemplo, de la Guardia Suiza, también se hablaba de que estaban preparando y estaban ensayando el funeral del Papa. Sí, esas cosas pueden sonar un poco duras, pero es parte de la responsabilidad en el Vaticano. Y si vemos esta forma en que muere el Papa Francisco, uno dice, ¿cómo murió el Papa Francisco? Es como vivió. Él hasta el último minuto estuvo cumpliendo con su misión, con su ministerio, y estuvo dando la bendición, estuvo en contacto con la gente, y de un momento a otro... Porque esa cuestión en todo caso, no es, a propósito de lo que veíamos del Papa Francisco, se dan muchas personas, Esto es como que agarran un segundo aire. Sí. Ciertos enfermos como que de repente están súper mal, de repente tienen como un periodo de recuperación que uno dice, está como se recuperó, claro. Y se va. ¿Y eso por qué pasa? ¿Es tan así o es parte del imaginario colectivo nomás? No, la verdad, Repe, es que uno lo ve. No puedo citar un estudio científico al respecto, pero sí lo que uno ha vivido. Claro. Y uno ve varias cosas. Uno es en ocasiones lo que se habla la mejoría de la muerte. Claro. Pacientes que están muy mal, están inconscientes y despiertan, yo no los veo y uno falsamente se puede llenar de esperanza que se va a recuperar. ¿Y eso alcanzan a despedirse. Se alcanzan a despedir, en fin, y después sobreviene la muerte. Y otro fenómeno que ocurre a veces, personas que tienen alguna
algún objetivo, algo que añoran vehementemente, por ejemplo, la llegada de un hijo que está en el extranjero, despedirse de alguien. Uno ve que llega el hijo que ha viajado, se ha demorado días, y ahí el paciente a veces recupera la conciencia, alcanza como si milagrosamente lo esperara. Y algo inesperado, pero que ocurre, y después de eso la persona realmente como que se despide no solo del hijo, sino de su propia vida. Bueno, y es que me hace mucho sentido lo que comenta la Pame, porque efectivamente la Semana Santa es el momento, y el domingo de resurrección. La semana más es el momento del mundo cristiano. Sí. O sea, es la fecha más importante. El día más importante. Sí. El domingo es el domingo más importante. Es el día más importante de la cristiandad, la resurrección de Cristo. Y es el domingo más importante, y por eso que después se celebra la misa el resto de los años, todos los domingos. El día más importante. Entonces, claro, tiene sentido. Puede ser que el Papa haya agarrado ese segundo aire, digamos, impulsado por un tema de fe. Sí, y además que hay tantas fechas importantes de cuando él empezó muy mal, desde que partió hospitalizado el 14 de febrero, que después venía, por ejemplo, la fecha en que él cumplía años como Papa. Que me parece que era el 14 de marzo, claro, por ahí. Entonces muchos decían, el 14 de marzo, una fecha clave, es muy probable que el Papa deje de existir el 14. Ya, después viene el 2 de abril. El 2 de abril fue el día en que murió Juan Pablo II. O sea, ¿no será que va a coincidir? Entonces había muchas fechas claro, porque finalmente se empieza a especular. ¿No será que pueda coincidir con la fecha del Papa Juan Pablo II? O a lo mejor está esperando hacer una misa en honor a Juan Pablo II, qué sé yo. Claro. Y después viene la Semana Santa. Entonces, claro, y uno dice, ¿estará el Papa para Semana Santa? Y efectivamente logró estar completa la Semana Santa, incluso con una bendición. Por eso es tan mágico también, y para los creyentes yo me imagino que es muy importante haberlo visto por última vez. Porque muchas personas, además, que viajaron durante todo este periodo en el que él estaba muy mal, para rezar por él, prender velas, orar permanentemente, llevar flores, y todas esas plegarias que él incluso desde la clínica apareció para agradecer esas plegarias, y habló, ¿te acuerdas? Muy, muy cortito, con una señora que levantaba unos pañuelos, unas flores amarillas, y le agradecía, porque personas que además llegan con mucha dificultad, pero son tan creyentes, y que también a lo mejor tenía la misma edad del Papa, o estaba prácticamente en la misma condición, mal de salud, pero estaba ahí rezando por él. Por eso él lo agradecía tanto. Es parte de la fe. Y yo creo que si eso fue un regalo al final de su vida, es un regalo en dos sentidos. Un regalo para la gente que pudo despedirse de él, porque enfermo en la clínica Gemelli no podían hacerlo tan directamente, pero también para él, porque para él el contacto con la gente y poder dar la bendición era un hecho importante que siempre lo hizo presente, su relación con la gente. Él creía que los pastores debían estar con la gente, no aislados. Hay un mito, yo no sé si una profecía de Nostradamus o de alguien, que hablaba que el fin de los tiempos iba a llegar cuando apareciera un Papa Negro. Sí. Bueno, a los jesuitas, el general de la Compañía de Jesús, el máximo de la Compañía de Jesús, se le conoce como el Papa Negro, por el poder que tienen y porque usan sotana negra. Entonces, cuando llegó Francisco, muchos dijeron, claro, el Papa Negro, el fin porque de es los jesuita, tiempos. digamos. Nunca un jesuita había sido papa. Y latinoamericano, o sea, la cantidad de hitos que hizo, que marcó este Papa, realmente va a ser recordado en la historia.